lúdicas operan como grandes máquinas abstractas que producen verdades de sexo, ¿no? Pero le había pasado por alto a Foucault un conjunto de nuevas instituciones que son instituciones lábiles, instituciones mucho más maleables, más líquidas y que tienen que ver con la producción audiovisual. Y lo que hace Teresa de Lauretis, de manera absolutamente brillante, es pensar el cine como una gran máquina de producción de ficciones de género, ¿no? Y en ese sentido, ya dirá, bueno, finalmente lo menos importante en el cine es lo que se da a ver, lo más importante es las posiciones visuales y de espectador que se generan, ¿no? Bueno, es otra historia que os podría contar en otro momento, pero para que veáis el conjunto de vectores críticos que se están abriendo, que van a permitir leer de otro modo la imagen cinematográfica, leer de otro modo la imagen artística. Y por otra parte, aparte de Donna Haraway y de Teresa Lauretis, también en este ámbito está, como os decía, Judith Butler. Judith Butler, quizá de manera más creativa, lo que va a hacer es interpretar el género como una performance, pero no como una performance en el sentido teatral, es decir, más banal en que lo entendemos habitualmente, ¿no? Como si fuera una especie de caricatura, de disfraz o de teatro, ¿no? Sino como una serie de procesos rituales, performativos en el sentido de realizativos, es decir, una serie de procesos que no describen nada, sino que producen las realidades que dicen describir. Es decir, que, si queréis, el eje de la crítica de Butler precisamente tiene que ver con eso que estaba sucediendo con la palabra queer, que no es más que un ejemplo de los procesos de reapropiación y de producción de subjetividad que tiene el lenguaje. Lo que va a decir Butler es que las palabras o los enunciados de género, como por ejemplo es un niño, es una niña, pero igualmente es marica, es heterosexual, no tienen ningún contenido descriptivo, no tienen realidad, no describen nada, sino que son enunciados performativos, es decir, realizativos, que producen la realidad que dicen describir. ¿Vale? Bueno, todo esto, decir, de nuevo, os estoy dando aquí, no sé exactamente qué. Me da la impresión que os tiro así de vez en cuando como algunas armas por ahí por allá. Digo, bueno, alguien cogerá alguna de estas y hará algo con ella, ¿no? Pero bueno, quizá para invitaros también a aproximaros a ese campo crítico y para que veáis cuáles son un poco las aproximaciones, ¿no? Y bueno, y ahora ya más rápidamente os cuento dónde me he situado yo en todo este lío crítico que se montó a partir de la lectura de Foucault y para qué me ha servido a mí, ¿no? A mí lo que me interesaba en todos estos análisis críticos era la cuestión de cómo se produce la subjetividad y qué lugar ocupa el cuerpo en la construcción del género y de la identidad sexual. Porque lo que ocurrió a finales de los 90 en Estados Unidos es que a través de este análisis performativo se empezó a hablar muchísimo de lenguaje, pero se hablaba tanto de lenguaje que al final el género parecía algo totalmente abstracto, que iba volando para ahí, que era como una especie de enunciados performativos que no se sabía por dónde estaban, ¿no? Y acabó teniendo un efecto absolutamente desincorporante, es decir, que toda la potencialidad política que había tenido la teoría queer a finales de los años 80, de repente, bueno, pues acabó una especie de sofisticación lingüística, de debates interminables sobre si aquello era ilocucionario o perlocucionario, pero realmente la materialidad de los cuerpos no estaba por ninguna parte, ¿no? Entonces lo que sucedió es que, sobre todo, las personas transexuales y transgénero empezaron a poner sobre la mesa el cuerpo. Empezaron a decir, bueno, todo lo que queráis, aquí habrá performativos, realizativos, ilocucionarios, perlocucionarios, pero aquí hay cuerpos que sobreviven y cuerpos que son vulnerables y cuerpos que están amenazados. Y que en parte a lo mejor esto nos lleva a las cuestiones de sostenibilidad también, ¿no? Y por tanto había si queréis, esto sucede por una parte en la crisis del SIDA, en la que de manera muy importante la cuestión de la vida y la muerte, de la supervivencia, es una cuestión absolutamente fundamental, pero también reaparece en las cuestiones de
de violencia cotidiana, de dificultades de supervivencia, de expresión, de invisibilidad, de falta de representación, etc., ¿no? Y bueno, como sabéis algunos de aquellos que hayáis leído el Manifiesto Contrasexual, yo empecé a trabajar sobre el cuerpo, y como en esa época estaba en un departamento de teoría de la arquitectura y de arquitectura con arquitectos, ¿no?, que habrá algunos por aquí hoy, ¿no?, pues a mí me ayudó mucho a pensar el género y la identidad sexual trabajar con arquitectos, porque en feminismo estábamos muy acostumbrados a decir que el género es una construcción social y cultural, ¿no? Esto es una cosa como que ya la decimos así, pero no tiene ningún significado, no sabemos qué quiere decir. Y claro, yo solo estaba contando allí a mis alumnos de arquitectura y mis alumnos me dicen, ¿pero qué tipo de construcción es? Y yo digo, es verdad, tenéis razón, chicos, esta es una buena... Me dice, bueno, pues si es una construcción, es decir, tú estás diciendo que eso es una arquitectura. Pues si es una arquitectura, explícanos qué tipo de arquitectura es. Es decir, bueno, fue un impasse terrible, ¿no?, porque me dejaron cao. Dije, bueno, tengo que coger, redoblo todas mis historias de performatividad y tal, las meto en un bolsillo y ya veré cómo empiezo a pensar esta historia, ¿no?, para poder decir algo antes de afirmar que la identidad es social y culturalmente construida, ¿no? Y entonces lo que empecé a hacer es trabajar con una serie de objetos, órganos, ¿no?, o ya veréis, de extensiones sintéticas del sexo, que son los juguetes sexuales, los dildos y tal, y empecé a estudiarlos y a trabajarlos como si fueran realmente diseños arquitectónicos, ¿no?, a entender de dónde venían, en qué tipo de historia de la tecnología estaban insertados, ¿no? Es decir, que lo que empecé a hacer es intentar pensar el cuerpo como una de las producciones de la historia de la tecnología. Y un cuerpo que se ensambla con órganos que no siempre son órganos que son sintéticos en muchos casos, ¿no?, o que se ensambla con un conjunto de prótesis que son prótesis audiovisuales o prótesis masturbatorias o de otro tipo, ¿no? Y eso es lo que hice en el Manifiesto Contrasexual, sobre todo porque había como un conjunto de ideas que circulaban, ¿no?, dentro del feminismo, dentro de los grupos gays y lesbianos, en los que era imposible hablar de dildos. Cada vez que alguien hablaba de un dildo era la imitación del pene del padre, la representación, la inclusión del patriarcado en el cuerpo de las mujeres. Había ya toda una teoría que era una croqueta ya cocinada, que la sacabas así de un horno y ya inmediatamente ya sabías lo que era un dildo, ¿no? Y yo no lo sabía lo que era un dildo, y lo aprendí trabajando sobre los dildos con mis compañeros de arquitectura, que miraban estos objetos de otra manera, ¿no?, y que los miraban diciendo, pues, bueno, vete a saber con qué tipo de técnicas y en qué tipo de instrumentos culturales han estado insertados antes, ¿no? Veamos a ver cuál es esa cadena de instrumentos culturales, ¿no? Y bueno, me di cuenta que efectivamente los dildos pues no se parecían, no venían de penes, ¿no?, porque no hay penes que vibren, no hay penes que estén erectos constantemente, no hay penes que tengan varios dedos, etcétera, etcétera, ¿no? Y haciendo este análisis me di cuenta que en realidad en la historia de la tecnología los dildos provenían de la mano masturbatoria y que eran de alguna manera prótesis que tenían que ver con multiplicar y reproducir la mano masturbatoria, ¿no? Bueno, esto dicho de paso, no sé si lo mismo, os cuento esto para que digáis, pero demonio, ¿qué es esto, no? Bueno, si os lo preguntáis, por daros simplemente algunas ideas de cosas que a lo mejor no habéis pensado antes, ¿no? Cuando uno empieza a mirar la historia de la sexualidad dentro de la historia de las tecnologías, bueno, pues se da cuenta que el cuerpo tal como lo conocemos sexualmente es realmente una prótesis cultural que ha ido cambiando, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y
Por ejemplo, lo que ocurre en el siglo XVII es que